Capítulo 1. Cuando se despertó esa mañana ya sabía que había sucedido algo malo. La luz de alerta de sus lentes de realidad virtual no fallaba. Cuando se prendía era porque de verdad había sucedido algo. Por la intensidad y el color de la luz, Karen ya sabía que era una noticia internacional. En el año 2034, los periodistas están más conectados que nunca. Tienen dispositivos tecnológicos de todo tipo que emiten alertas sobre las últimas noticias en cuestión de segundos. Al recibir las notificaciones, deben reportarse a los grandes grupos de redes sociales que dominan el planeta. La empresa líder en distribución de noticias es Timen, una red social de noticias en tiempo real. Es la empresa para la que trabaja Karen. La notificación de los lentes seguía encendida, esperando por una respuesta. Karen estiró su brazo derecho en un intento perezoso de alcanzar las gafas que estaban a casi 1 metro de la cama. Al colocarse el dispositivo, vio enseguida que se trataba de una tragedia. El visor mostraba en letras mayúsculas: Tsunami en Miami. Eso era todo. Las noticias en la década de 2030 eran increíblemente breves. Karen había leído artículos sobre cómo había cambiado la industria del periodismo en menos de 20 años. Ahora, la gente pedía noticias cada vez más cortas. Nadie tenía tiempo de leer siquiera 2 oraciones seguidas. La transmisión de noticias era básicamente a través de audio o video. Estaba muy hambrienta, pero tenía demasiada ansiedad como para prepararse el desayuno. Decidió que lo mejor era ponerse los lentes y transportarse de forma virtual hacia Miami. Según el protocolo vigente para periodistas, ese era el primer paso que debían cumplir una vez se enteraban de una nueva noticia. Luego, de acuerdo a las características de la noticia, uno de los reporteros debía ir hasta el lugar del hecho. Eso no había cambiado demasiado en los últimos 20 o 30 años. Las noticias y prácticamente todo el contenido consumible seguían siendo en video. La gente había perdido la práctica de la lectura. La norma ahora era mirar videos y escuchar reportajes en audio. Con el avance de las tecnologías de realidad virtual ya no era necesario seguir leyendo. La gente podía transportarse a donde quisiera en apenas unos segundos. Karen vio que los servidores que alojaban el sistema de realidad virtual en Miami estaban a punto de colapsar. Aunque eran poco más de las 9 de la mañana, el sistema de alojamiento online estaba totalmente repleto. La tragedia del tsunami había llevado a cientos de miles de personas a teletransportarse hacia allí con sus lentes de realidad virtual. La estructura de Internet era lo suficientemente sólida como para resistir visitas virtuales de millones de personas, pero este día se estaba viendo sobrepasada. No era la primera vez que sucedía algo parecido. Presenciar las tragedias naturales en cualquier punto del planeta se había convertido en uno de los pasatiempos favoritos de la humanidad. A todos les encantaba ver. A casi nadie, sin embargo, le interesaba solidarizarse con aquellos que estaban sufriendo algún tipo de catástrofe. Simplemente se limitaban a presenciar lo que les estaba sucediendo sin preocuparse por sus necesidades. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo en este momento. En la costa de Miami había una veintena de personas flotando en el mar, que ya había inundado una buena parte de la ciudad. Al mirar al cielo, se podían ver decenas de drones gigantes diseminados por todos lados. Pero no eran suficientes. El tamaño de la tragedia era tal que la enorme flota de drones no daba abasto para cubrir la necesidad de emergencia. Apenas vislumbraban a una persona, los drones debían bajar a toda velocidad y arrojar sus sogas o los instrumentos de rescate con los que venían equipados. Algunas personas tenían la fuerza y la conciencia necesaria para aprovechar el rescate, aunque otras simplemente no podían hacer nada para salir del agua. A Karen le daba una mezcla de pena e impotencia el ver a tanta gente en esa situación de vulnerabilidad. A diferencia de muchos de sus amigos periodistas, ella sí se compadecía de lo que le sucedía a los demás. Esa era una de las características por las que la habían contratado en un primer momento. Karen era una de las pocas periodistas que parecía tener una capacidad natural para empatizar con el sufrimiento ajeno, una habilidad cada vez más rara en el mundo. El resto de sus compañeros realmente no se preocupaba por lo que le sucediera a aquellos que entrevistaban en su trabajo cotidiano. Sus empleadores tampoco se lo pedían. Al completar los rescates de personas en situación de vulnerabilidad, los drones los acercaban a toda velocidad a tierra firme.